Muy buenos días, seguimos entonces con la actividad número 21 para los puntos 19 al 26. En esta ocasión pues aquí tenemos una serie de relaciones en las cuales nos dan, por ejemplo, el seno del ángulo alfa, el seno del ángulo gamma, que vale 1/2, la tangente del ángulo delta, el coseno del ángulo beta, el coseno del ángulo gamma y la cotangente del ángulo phi. Entonces, a partir de estas equivalencias, la idea pues es resolver el valor numérico de cada una de estas expresiones trigonométricas. Aquí entonces ofrezco pues un procedimiento pues clave para aplicarlo en todos los ejercicios. En el primero, la idea es recordar las razones el concepto de cada una de las razones trigonométricas. Recordar que el seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa, el coseno entre el adyacente y la hipotenusa, la tangente entre el cateto opuesto y el adyacente, la cotangente entre el adyacente y el opuesto, la secante entre la hipotenusa y el adyacente y la cosecante entre la hipotenusa y el opuesto. Y ahora bien, eventualmente, en una razón trigonométrica usted tiene básicamente la información ya sea de dos elementos de tres que se requieren para completar las otras razones. Entonces, eventualmente si ustedes, hago la aclaración, si ustedes eventualmente en una razón trigonométrica aparece un número entero, asúmalo como fraccionario de denominador 1. Ahora bien, en el paso número 2, dependiendo de lo que le haga falta, ya sea la hipotenusa, el cateto opuesto o el cateto adyacente, aplique las fórmulas del teorema de Pitágoras. Y seguidamente, pues dependiendo de la razón trigonométrica que le soliciten, pues aplique cada una de las fórmulas de las razones trigonométricas. Entonces aquí va un ejemplo. Aquí, por ejemplo, nos dan que la tangente es igual a 5/3. Entonces, por definición, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el adyacente, por lo tanto, puedo decir que el cateto opuesto vale 5 y que el cateto adyacente vale 3. Con el cateto opuesto y el cateto adyacente que me lo da la función tangente en este ejemplo, pues usted puede que calcular la hipotenusa aplicando la fórmula de la suma de los cuadrados encerrada en raíz, aplicando teorema de Pitágoras nos daría raíz de 34. Y entonces usted podría partir de la información del cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa, calcular los valores de las otras razones trigonométricas y las puede utilizar para calcular el valor que le haga falta. Por ejemplo, entonces en este segundo ejemplo nos piden, por ejemplo, hallar 3 por secante de beta. Pero mire que ahí eventualmente nos dan la razón del coseno, entonces el coseno en este caso vale 1/2 a la 3, o sea 1/8, y en este caso aquí, por ejemplo, por definición coseno es lo mismo que cateto adyacente sobre hipotenusa. En este caso el cateto adyacente vale 1, la hipotenusa vale 8, y habrá que calcular el cateto opuesto. ¿Cómo lo podemos calcular? Pues con el empleo del teorema de Pitágoras, buscamos la fórmula del cateto opuesto. Y aquí podemos calcular las otras las razones solicitadas, aplicando que las diferentes funciones. Pero en este caso, para el ejemplo 2, nos piden es hallar la secante. Entonces pues buscamos la definición de secante, que es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente, y en este caso la secante es igual a 8/1, o sea 8. Y en este caso, por ejemplo, si nos piden calcular 3 por la secante de beta, estaríamos calculando 3 por 8, o sea 24. Para la actividad número 21, entonces nos piden eventualmente completar la tabla teniendo en cuenta la siguiente relación. Y aquí recuerden ustedes, existe una relación pues bastante particular que ustedes la han venido trabajando en anteriores ejercicios, que se llama la ley de senos, que nos permite o calcular ángulos o los lados de un triángulo cualesquiera. Y aquí pues, con base en esta relación seno de A sobre A más seno de B sobre B o igual a seno de gamma sobre C, ustedes pueden pues aquí eventualmente uno de los lados, ya sea el lado A o el lado B o el lado C, sería como la incógnita. Entonces aquí recuerden que esta relación resulta de ¿dónde? Pues de la ley o el teorema de los senos. Entonces aquí estoy diciendo que el seno de alfa, que corresponde al ángulo A, es correspondiente con el lado opuesto A, que el seno de beta, que es el B, es correspondiente con su lado opuesto B, y que el seno de gamma, que en este caso sería el ángulo C, corresponde al lado C. Y esta sería la fórmula de la ley de los senos, que usted la puede colocar como lado sobre seno o seno sobre lado. Y entonces aquí eventualmente podemos tener la posibilidad, digamos, en la fórmula, en estas fórmulas
calcular, por ejemplo, la ley de senos, teniendo en cuenta, por ejemplo, cuando el lado A es desconocido, usted lo puede utilizar con el seno de B, con el seno del ángulo beta o con el lado B. Entonces aquí, y aquí también el lado A lo puede utilizar con el lado C. Aquí para el lado B desconocido lo puede utilizar, puede haber una fórmula en la cual necesite del lado A o del lado B, y para el lado C desconocido puede utilizar la fórmula que contenga el lado B o el lado A. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio en particular, el lado desconocido es el lado que B. Entonces aquí podríamos utilizar dos fórmulas. O bien conociendo el lado A y el seno del ángulo A, o bien conociendo el lado C o el seno del ángulo gamma. En este caso, por cualquiera de los dos procedimientos vamos a obtener la misma respuesta, puesto que estos datos pues deben corresponder a un triángulo real. ¿Listo? Entonces aquí eventualmente pues la respuesta de nuestro lado B pues me dirá ¿cuánto? 37. Entonces aquí básicamente lo que se está haciendo es que con la fórmula, ya sea de aquí la de arriba o la de aquí la de abajo, la igualo a uno de los dos factores y lo que realizo en realidad es el despeje. Entonces básicamente lo que está haciendo es el despeje con base en la ley de senos. Ahora bien, pues ya con este punto pues damos por finalizada la explicación de la semana 16. A ustedes muchas gracias.